¿Sabes dónde vives? En este hermoso plano terrestre, lleno de misterio y aventuras para los arcontes. Saber mucho no es lo mismo que ser inteligente. La inteligencia no es solo información, sino también juicio para manejarla. Carl Sagan. Es por eso que el título dice categóricamente que la Biblia no es un libro sagrado. No se trata de acuerdo con el sentido común del término reportado. Los significados que subjetivamente muchos atribuyen al término sagrado no puede ser cubierto aquí, porque todo lo que afecta a la comunicación debe tener en cuenta los valores de los términos individuales han compartido oficialmente, formalmente, no subjetivos y personales. La incapacidad total de la pena comunicar y ser entendido. Introducción. Desde la Biblia a Pinocho. Cada vez más gente me pregunta, Mauro, ¿pero la Biblia es realmente una historia inventada? Después de muchos años como traductora del hebreo masorético, después de la publicación de libros de Ediciones San Paolo, 17 Antiguo Testamento traducidas del hebreo de la Biblia Stuttgartensia, Código de Leningrado, a raíz de la publicación de 3 libros sobre la Biblia, 3 años de actividad pública y más de 30.000 libros vendidos, consigo este trabajo que yo no definiría un libro, sino una conferencia, formuló el teclado en lugar del micrófono. Una digresión sobre diversos temas realizados con la intención de poner de relieve la cuestión de fondo que nuestra relación se ocupa de qué libro, en el que me hago la siguiente pregunta. ¿Es los poseedores del conocimiento han dicho lo que realmente contiene? La respuesta es evidente para mí. Absolutamente no. No se limitan a decir que no, pero ellos fueron más allá y han inventado deliberada y descaradamente lo que no está allí. Es por eso que la elección de un título tan aparentemente firme y provocador. Esta conferencia hizo el teclado. También son respuestas a las críticas y observaciones que los representantes de las diferentes, ya a menudo contradictorias doctrinas, han convertido las suposiciones hechas en mis trabajos anteriores, que se mencionarán más adelante. Una ruta desde el primer versículo del Génesis hasta llegar a reflejar, aunque por muy breve momento, el engaño final, desde Adán hasta Jesús entonces. Una historia que los poseedores de conocimientos han construido una mesa, utilizando los llamados textos sagrados como pretexto, como una señal para dar voz a su creación artificial. Dado que se trata de una conferencia, he elegido deliberadamente para reducir al mínimo las citas y referencias, que hay muchos en mis otros libros. Las referencias son tan esenciales y contienen los textos de referencia de cotizaciones comunicados. Por otra parte, en estos 3 años de exposición pública de mis estudios, me di cuenta de que los críticos profesionales tienen una actitud extraña, muy curiosa y, al menos, inconsistente. Si escuchar o leer una declaración que coincide con sus ideas, no piden la fuente y no pretende ser contextualizada. La buena aceptación, ya que está formulado, sin plantear más preguntas, incluso si esa declaración podría ser el sentido de siglo. Si escucha o lee una tesis o una hipótesis que no encaja con sus ideas, o peor que pone seriamente en duda, inmediatamente llaman a su fuente, introducir el concepto de alegoría o metáfora, aplicar contextualización, justificar, etc. Por ejemplo, si escribo que el Señor amó a toda la humanidad, que vence a todo el Antiguo Testamento, son críticos silenciosas. ¿Le importa si escribo que el Señor ordenó a las mujeres de la masacre, ancianos y niños, lo declarado en repetidas ocasiones en el texto, y que realmente sucedió? Me preguntan inmediatamente dónde está escrito. En ese contexto se añade a ese evento. Avisarme que afirma ser interpretado, entendido, tal vez leído en alegórica o metafórica, parte del momento histórico y cultural en el que se ha producido, se debe cavar para extraer el significado más profundo y por lo esotérico, etc. Nunca he oído que el primer versículo del Génesis tiene un significado alegórico, y sin embargo, ese mismo verso contiene una declaración que no tiene nada que ver con lo que se ha dado abajo. Es decir, no habla de la creación, sino otra cosa. Véase el análisis específico realizado en el trabajo anterior. No hay creación en la Biblia. En resumen, la esencia de la conducta dogmática es la siguiente.
Lo que les gusta puede y debe ser tomada literalmente, tal como es, mientras disgustos requieren un análisis inusualmente detallada y diversas interpretaciones. Conferencia escrita es, por lo tanto, como una corriente cuya corriente fluye con pensamientos que se refieren el uno al otro sin subdivisiones didácticos. Ni siquiera he mostrado los versos en hebreo, como lo han hecho en los libros anteriores, y cómo volver a hacer en el próximo trabajo, porque he elegido deliberadamente para dar espacio a las traducciones oficiales, aquellos que no están en disputa, con especial referencia a las versiones de la Conferencia Episcopal Italiana SEI Italiano, que se acredita para operar con mayor objetividad en la contabilización de los significados del texto hebreo, incluso en los pasos que pueden ser partes poco adecuados o incluso difíciles para la doctrina. También he dado mucho espacio a las ideas de los rabinos que estudian estos textos con una actitud libre de restricciones de la ultraortodoxia ideología fundamentalista y nacionalista, conocido por el término sionismo, cuyo dogmatismo no admite duda o pensamientos que tienen potencialmente conclusiones distintas de los ya predefinidos. Precisa solo que cuando cito sin apretar la filología hebrea, me refiero a esos blogs y foros en los que filólogos judíos estudiosos de la Biblia han analizado mi trabajo anterior. Por lo tanto, el lector seguirá de cerca este río obtención de ideas y estímulos para proceder con puntos de vista personales y el inicio de una reflexión independiente, útil para comprender la sustancia real, debería decir incoherencia, de las bases de este gran edificio que, a lo largo de los siglos, se construyó y se presentan como reales. Como siempre que escribo y digo, sé que no poseen la verdad, y también sé que puedo cometer errores, de la cual nadie está exento de otra. Al mismo tiempo, sin presunción, soy consciente de que ha adquirido a lo largo de las décadas, al menos, lo poco de conocimiento es suficiente para revelar los engaños flagrantes de los demás. Los 17 libros de mis traducciones publicadas por Ediciones San Paolo dan testimonio en este sentido. Las dudas y preguntas que surgen en la mente del lector son el verdadero fármaco que estimula la puesta en marcha de un proceso de autoaprendizaje, independiente de cualquier forma de condicionamiento. Así que sigo a lo largo del camino trazado en los últimos años, literalmente traducir el hebreo, tratar de decir lo más claramente posible lo que encuentro, y si lo que encuentro es un cuento de hadas, al igual que Pinocho, cuento Pinocho, pero hay que saber que en ese, si el cuento han introducido y desarrollado los editores de la Biblia hebrea. ¿La Biblia es fiable? Como ya se ha mencionado, por razones de brevedad, utilizar el término Biblia en referencia al Antiguo Testamento, y con ello decir que, desde el principio, que ha sido objeto de un engaño colosal, una obra de encubrimiento perpetrado durante siglos por aquellos que pretenden utilizar ese conjunto de scripts para ese propósito, y la espiritualidad tienen nada que ver, aunque el término espiritualidad se hace un amplio uso, pero engañosa, incorrecta, o al menos la parte de los que trabajan de buena fe. Del Antiguo Testamento sabemos lo que los poderosos cada vez que quería transmitir, a partir de los teólogos judíos que han iniciado el desarrollo de la doctrina monoteísta a las estructuras actuales que operan a través de los sistemas teológicos e ideológicos del pensamiento carente de todo fundamento. Solo el engaño en el texto bíblico ha hecho posible definir y difundir la puesta en marcha en representación de una realidad que no tiene nada que ver con traducciones. Los católicos deben creer cierto, que se inspira en la supuesta Dios de la Biblia, 46 libros anticotestamentari. Para el canon hebreo, los libros solo se aceptan. Recuerda suscribirte a nuestro canal y gracias por tu apoyo.